Dios les bendiga. Mi nombre es Manuel Villarreal, soy originario del estado de Coahuila. Estamos en la ciudad de Querétaro. Aquí en esta ciudad fue donde yo acepté a Cristo hace 32 años. Entonces, vamos a grabar mi testimonio. Voy a narrar la experiencia más maravillosa de mi vida, en la que yo tuve un encuentro con Cristo. Después de haber sido un hechicero, practicando la hechicería durante años, sin conocer nada de Dios, pensando que sea lo bueno. Pero tuve una experiencia maravillosa que quiero compartir con toda la gente, a donde llegue este video, a donde lleguen a verlo, escucharlo, y va a ser de bendición. Mi nombre es Manuel Villarreal, como les decía, y voy a hacer una oración pidiéndole a Dios que bendiga este testimonio, que este día quien lo escuche haya un cambio en su vida, van a entender cosas que antes no sabían. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, vengo delante de tu presencia, Padre. Te pongo en tus manos mi vida, Señor, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Padre, pidiéndote que tomes control absoluto de él, Señor, que tomes control de mi lengua, Señor, de mi garganta, y que abras el entendimiento, Señor, de quien le oiga y escuche este testimonio, Padre, y que cambie su vida, Señor, que cambies su forma de pensar, que tu Espíritu Santo venga y les abra el entendimiento, Padre. Úsame para tu gloria y tu honra, Padre. Hago uso de la autoridad que me has dado, Padre Celestial. Dice el Señor Jesucristo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Ato todo espíritu de estorbo, todo espíritu contrario que hay alrededor nuestro y alrededor de quien esté escuchando este testimonio. Rompo cadenas, dice Cristo que lo que atemos será atado en el cielo, todo lo que atemos también. Entonces, rompo cadenas de incredulidad, cadenas de idolatría, de hechicería, de drogadicción, de alcoholismo. En el nombre bendito de Jesucristo lo declaro hecho y sea rotas aquí en la tierra y también en el cielo, Padre. En el nombre de Jesús te ruego también, Señor, que este día desates salvación para quien escuche este testimonio, Padre. Que desates bendición en sus hogares, Padre Celestial. Que llegue tu palabra y cambie las vidas, Padre Celestial, de hombres y mujeres y jóvenes y niños, Padre Celestial. Gracias. Todo se ha hecho para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer una porción de la palabra de Dios que está aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Son dos versículos. Es la invitación más maravillosa que Cristo ha hecho a la humanidad. En este momento usted se va a dar cuenta que no estamos hablando de religión. Cristo no vino a predicar religión. Cristo vino a enseñarnos la forma de entrar al reino de los cielos. Y Cristo dice aquí, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si usted se fija, amigo, escucha, Cristo está haciéndole una invitación muy cortés. No obliga a nadie, sino que nos está invitando a entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida. La puerta estrecha está a la entrada al reino de los cielos. Y dice que angosto es el camino que lleva a la vida. Entonces, aparte de eso, Jesús nos hace una advertencia. Cuando usted va por una calle, por ejemplo, llega a un cruce de caminos, usted ve una advertencia que le dice: cuidado, alto. Y usted tiene que obedecer esas leyes, porque si usted se sigue de frente puede pasar otro vehículo en otra calle y puede chocarlo. Entonces, las advertencias son necesarias para nuestra vida, y Cristo nos está advirtiendo: cuidado, hay una puerta ancha y un camino ancho que lleva a la perdición, que lleva al infierno. Y dice Cristo: y muchos son los que entran por ella. Entonces,
Cristo nos está haciendo una invitación. Yo de niño fui educado alrededor de monjas, rodeado de monjas que nos daban obras de teatro, nos enseñaban el arca de Noé, nos enseñaban la creación. Entonces todo eso estaba bonito, pero nunca me enseñaron esto que dice la Biblia, que la forma de entrar al cielo es por una puerta angosta y a través de un camino angosto. Entonces, si usted puede decir, pero ¿cómo es que es posible que haya un camino que va al cielo? ¿Sí? Usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos, y en esos últimos tiempos yo le voy a probar que sí hay caminos en el aire. Por ejemplo, en el aeropuerto de la ciudad de Querétaro, un avión agarra una pista y sube, y llega el momento en que agarra una ruta. Si va para la ciudad de Monterrey, usted no ve el camino, pero hay un camino en el aire que va hacia allá. Eso se llama rutas aéreas. Sale otro avión rumbo a Tijuana, otro hacia Guadalajara, hacia Ciudad de Juárez, y usted no ve los caminos en el aire, son invisibles. Así es el camino que va al cielo. Usted no lo ve, pero es por fe que creemos que existe. Porque el piloto no ve el camino, ni usted lo ve, pero tiene aparatos para encontrar ese camino hacia Monterrey, en el aire. Tiene aparatos que le indican la altitud y la latitud. Entonces sí hay caminos en el aire. Entonces, el camino que lleva al cielo fue construido desde aquí, desde la tierra hasta el cielo. Y el constructor de ese camino se llama Señor Jesucristo. Él lo construyó. Y ese camino fue pavimentado con la sangre preciosa de Jesucristo. Ese camino costó mucho dolor. Costó mucha sangre. Costó sudor. Cristo sudó gotas de sangre cuando estaba construyendo ese camino. Le costó su vida. Entonces, ese camino es real. El ser humano, desde la antigüedad, trató, desde que Dios echó a Adán y a Eva del paraíso, el ser humano ha sentido la necesidad de buscar a Dios, de regresar al paraíso, de donde fue expulsado. Y en la antigüedad, los seres humanos intentaron subir al cielo y construyeron una torre en Babilonia, que se le conoció como la Torre de Babel. En aquel tiempo, toda la gente hablaba el mismo idioma. Y dijo Dios, estos hombres no van a cesar en su intento, porque el hombre ha caminado toda su vida con un vacío en su corazón, con el anhelo de entrar en contacto con su Dios. Pasaron los años, los siglos, el hombre no cesó en su intento de querer ir al cielo, pero por medios mecánicos. En 1904 aproximadamente, los hermanos Wright en Estados Unidos inventaron el avión y pudieron volar. Y en todo el mundo, los periódicos, la gente estaba contenta porque dijeron, ahora sí vamos al cielo. Y el ser humano agarró el avión y llegó a las nubes y no estaba ahí Dios. Porque Dios está hasta el tercer cielo, así dice el apóstol Pablo. Según 2 Corintios 12, del 1 al 4, el apóstol Pablo nos revela que Dios está hasta el tercer cielo, allá después de las galaxias, después del sistema solar. Entonces, el ser humano logró volar y la gente estaba contenta, pero le faltaba más tiempo. Entonces, antes la gente decía que era imposible que el hombre fuera a volar, que no era posible, y cuando lograron hacer el avión, a todos se emocionaron, porque ya Dios había profetizado
Aquí en la Biblia uno de los profetas le dice al hombre, si te remontares hasta las estrellas, de allá te recogeré, te haré regresar, dijo Dios. O sea, Dios ya sabía que el hombre no iba a cesar en su intento por querer ir al cielo. No como Dios quiere, sino por sus propios medios. El medio es Jesucristo. Si nadie acepta a Cristo, no puede entrar al reino de los cielos. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. No hay religión que salve, solo Cristo. El camino es Jesucristo. Entonces, pasaban los años, los hombres llegaron a las nubes, y ahí no estaba Dios. En 1968, en Estados Unidos, el hombre llegó a la luna. Yo en ese tiempo tenía 15 años, o sea, jovencito. Y en las televisiones de blanco y negro salía ahí la luna y que andaban los astronautas de Estados Unidos. Los hombres estaban contentos. El hombre logró llegar por medios mecánicos hasta el segundo cielo. El primer cielo es el cielo de cada país, el cielo de México, el cielo de Estados Unidos, el cielo de España, el cielo de Rusia. Pero ya afuera es el segundo cielo, el sistema solar, el cielo de las galaxias. Y todavía falta el otro cielo, el tercero, el de las Pleiades, allá más lejos, donde está Dios. El hombre logró llegar a la luna y ha mandado naves a Júpiter, a Marte, a otros países, a Venus, pero no ha podido llegar hasta Dios. Entonces, el hombre ha intentado en su corazón querer regresar a Dios, querer entrar en comunicación con su Creador, pero la única forma es a través de su Hijo Jesucristo. Es la única forma, no hay otra. Yo nací en Parras, Coahuila, como les platicaba, siendo educado por monjas y todo esto. Me impactaba las enseñanzas que nos daban de la Biblia, pero nunca me enseñaron el camino, que es Jesucristo. Cuando tenía muchas preguntas, yo de niño, y le preguntaba a mi mamá, ¿por qué dónde está el limbo? Porque me decían que los niños que se morían se iban al limbo. Y me dijo mi mamá, pues pregúntale al padrecito. Y yo le pregunté al sacerdote y me dijo que no sabía. Pues entonces, ¿para qué enseñan eso? Y un día le preguntaba a mi mamá, que dónde estaba el purgatorio. Y también, no, dijo, pues pregúntale al padre. Había un padre que se llama el padre Torres ahí en el pueblo. Muy buena gente. Un padre muy amable. Y fui y le pregunté y tampoco me pudo contestar. Pero ahora que yo leo la Biblia aquí, veo que Cristo no enseña nada del purgatorio. Nos está diciendo que hay solo dos caminos. Un camino angosto que lleva a la vida, que va hasta el cielo, y una puerta angosta que está al final de ese camino, en la que se abre la entrada al cielo. Y nos dice Cristo que hay un camino ancho que lleva a la perdición, que lleva al infierno, y una puerta ancha que lleva a la perdición, que lleva al infierno, y que muchos son los que están por ella. Entonces, de una forma increíble, yo me quedo sorprendido porque aquí estoy comprendiendo que el purgatorio es puro engaño, no existe. Cristo no lo menciona. No hay un punto intermedio al irnos de esta vida. O vas hacia arriba, reino de los cielos, o vas hacia atrás, hacia abajo, al reino de las tinieblas. Por la puerta ancha se entra a la eternidad alejado de Dios, y por la puerta angosta se entra al cielo, a la eternidad con Dios, a la vida eterna. Desde niño, mi mamá practicaba el curanderismo en Parras, y me habló varias veces para enseñarme cómo curaba ella a la gente. Lo barría con huevo, con piedra lumbre, con algunas hierbas. Me decía, ven hijo, para que veas. Barría a alguien y quebraba un huevo y lo echaba ahí en un vaso con agua, y me decía, mira, estas figuritas que ves aquí es lo que tiene esta persona. Y de una forma increíble aparecían figuras en la yema, en la clara de los huevos de gallina. Ahí se veía figuras como de viborillas, una mano, un pie, un ojo, cosas así. Yo llegué a ver hasta un ojo ahí.
en la yema, perdón, en la clara del huevo. Entonces, mi mamá me estaba enseñando esas cosas. Y que también cuando usaba la piedra lumbre que barría a alguien, esa es una piedra que la queman en unas brasas, y cuando la queman hierve esa piedra y produce una figura. Y entonces ahí, según mi mamá, se daba cuenta de lo que tenía esa persona. Entonces, mi mamá decía que ella hacía lo bueno, que tenía sus santos ahí, sus vírgenes. Entonces yo creía, uno cuando es niño cree todo lo que le enseñan los adultos, pero yo desde niño tuve siempre esos pensamientos: aquí vine esta vida, y yo me daba pavor la eternidad, porque yo no sabía qué había después de la muerte. Me desesperaba, y yo siempre le preguntaba a Dios, después de la vida, ¿qué hay? Porque nadie me explicaba. Al contrario, me decían que había un purgatorio y que había que ir a pagar ahí. Entonces, cuando ya estuve en la edad de la secundaria, mi mamá me inscribió, es que no hablo mucho bien español, se me traban las palabras porque tengo tiempo que no estoy acá. Me inscribió en una escuela religiosa en Parras de la Fuente, se llama Secundaria Particular Parras. Allí iban los hijos de los millonarios, los hijos de los ricos, y yo era pobre. Mis hermanos estaban aquí en Querétaro trabajando y pagaban la colegiatura. Entonces, había un maestro que ahorita todavía vive, se llama Vicente Ramos. Ese maestro nos enseñaba dibujo, hacía unos dibujos muy preciosos, y es un pintor excepcional. Hace paisajes, todo tipo de pintura. Nos enseñó a pintura y dibujo, trazos. Entonces, ese maestro, de una hora de clases, nos daba la mitad de la clase, y a la otra mitad de la clase nos decía: ahora vamos a hablar del hipnotismo, de la telepatía, de la clarividencia, viajes astrales, y empezaba a platicarnos. Entonces, a mí me fascinaba lo que él platicaba. Eso se llama, a los que no saben, se le llama metafísica. Entonces, la gente que no sabe de esas cosas se confunde, porque hay dos palabras que se parecen, que esta es la metafísica. La metafísica es el estudio de las fuerzas de las tinieblas, así con estas palabras se lo digo. El manejo de las fuerzas de la oscuridad, el manejo del ocultismo, esa es la metafísica. Lo que usan los psicólogos cuando hipnotizan a alguien, todo eso es metafísica, es entrar al reino de las tinieblas, nomás que la gente no se lo dice. Entonces la gente piensa que están tratando con un científico, y la otra palabra que se parece a esta se llama física, y la física es una de las ciencias que estudia la mecánica de los cuerpos. La física estudia los movimientos de los cuerpos, ya sea como la gravedad, la velocidad. Esa es la física, y la otra palabra se llama metafísica. Entonces se confunden, y en las escuelas, cuando dicen estamos enseñando metafísica, los papás inocentemente piensan que están recibiendo una clase de ciencia que les sirve. Es ciencia, pero es ciencia del ocultismo. Y ese maestro en una escuela religiosa nos enseñaba eso. Entonces, me prestaba libros ese maestro, yo se los regresaba, y a él veía que yo era uno de sus alumnos más asiduos al estudio del ocultismo, al estudio del hipnotismo, telepatía, clarividencia, todo eso, viajes astrales. Entonces yo leía los libros. Entonces yo tenía muchas preguntas, y un día le pregunté al director de la escuela. Yo tenía una duda, porque en mi casa mi madre nunca nos dejó decir malas palabras. Mi madre era muy católica, muy honesta, tenía muy buenos valores. Y en mi casa nunca nos dejó robar ni engañar, y fuimos honestos en toda la área de nuestra vida. Y entonces nunca decimos malas palabras. Y yo tenía un primo que se llama Fernando Cruz García. Y yo le decía: no digas malas palabras porque es pecado. Y él me decía: no es cierto. Entonces yo fui y le pregunté al director. El director en ese tiempo en la escuela se llamaba Federico Chávez Peón. Entonces fui y le pregunté, le dije: oye, padre, mi primo es maldiciento, ¿usted es pecado decir malas palabras? Y entonces el sacerdote me dijo: no
no es pecado, dijo, son palabras, y las palabras se las lleva el viento. Entonces, pues yo, algo en mi corazón, algo en mi mente me decía que, pues que no, que sí era pecado. Entonces, cuando yo vengo a los pies de Cristo y que leo la Biblia, entonces Cristo nos dice que de toda mala palabra que digamos vamos a dar cuenta al día del juicio, para que vea. Entonces, hay gente que son muy maldicientos, pero no les han dicho que es pecado. Y hay partes de la Biblia donde dice que los maldicientos no van a entrar al reino de los cielos, ni los borrachos, ni los adúlteros. Entonces, eso nunca lo enseñan. Entonces, esa vez yo salí así, con esa duda, pero dije, no, algo me dice en mi corazón que el padre está equivocado. Acabé mis estudios en esa escuela y fue cuando me vine a la ciudad de Querétaro. Yo quería estudiar para ingeniero electricista y entré al Tecnológico Regional de Querétaro en 1970 más o menos, 71. Entonces, estaba estudiando para el ingeniero electricista y de una forma increíble, de una forma inexplicable, me tocó un maestro en el tecnológico que nos daba la clase de español y era la última clase de todos los días. Ese maestro se llamaba, que ya me dijeron que ya falleció, era un abogado, se llamaba Gabriel Domínguez López, de aquí de Querétaro. Él vivía en la calle, en la colonia Niños Héroes, por la calle Jicotencat. Después vivió en Peñuelas. Entonces, ese abogado tenía un despacho en la calle Madero, aquí en Querétaro, en la calle Madero número 27, parece. Entonces, ahí en su despacho, hacía reuniones con los muchachos del tecnológico, los lunes, miércoles y viernes. Pero este maestro en el tecnológico hacía lo mismo que aquel maestro de la escuela secundaria. Este maestro nos daba media clase de español y la otra media clase hacía prácticas. Ahora sí, ya era diferente, ya no era nada más leer libros. Hacía prácticas de ocultismo, prácticas de metafísica. Entonces, yo vi cómo a un muchacho, se llamaba Romeo, lo hipnotizó y luego de que lo hipnotizó, se quedó así parado Romeo y lo aventó así. Y Romeo se fue hasta abajo y con los pies pegados al suelo se volvió a enderezar. Entonces a mí me impresionó ese experimento. Yo dije, ¡ah! ¿Cuánto poder tiene ese hombre? Yo quiero manejar eso, qué bárbaro. ¡Oh, es increíble! Entonces, como yo ya traía en mi corazón desde niño sembrado el deseo por el manejo del ocultismo, la hechicería, entonces yo era tierra fértil para ese tipo de cosas. Entonces, el abogado hipnotizaba a otros muchachos y hacía que los flotaban en el aire. Y luego le decía, metan la mano, y metemos la mano y no tiene hilos. Entonces, eso se llama levitación. Hacía otro experimento que a un muchacho lo hipnotizaba y le preguntaba, ¿qué edad tienes? Tengo 18 años, le decía. Entonces le decía, voy a contar, ya que lo había hipnotizado, voy a contar para atrás, cada año, cada número que cuente para atrás va a ser un año menos que vas a tener, hasta que llegues a que tengas un año y que tengas menos. Entonces le hacía la regresión y lo hacía que les estaba preguntando qué edad tenían hasta que el muchacho llegaba a la edad en que tenía un año y ya no podía ni hablar, quería caminar y andaba gateando y todos nos reíamos. Y ese experimento lo hacía para enseñarnos que existe la reencarnación, porque al muchacho lo regresaba más atrás, a los 9 meses, y le decía, ¿dónde estás? Estoy en el vientre de mi madre. Y luego lo regresaba más atrás, y le decía, ¿dónde estás? Y dice, estoy en el vacío, ando flotando. Y decía, soy le dice, ¿cómo te llamas? Dijo, no, pues yo fui un príncipe en la antigüedad. Y empezaba a platicar. Y lo que nos sorprendía era que uno de esos muchachos una vez se puso a hablar en alemán, escribió unas palabras que estaba diciendo, y después consultaron qué idioma era, y era alemán. Entonces, por eso decía al abogado, dijo, esa es la reencarnación. Pero yo quiero decirles que la reencarnación es un engaño de Satanás, porque
En la reencarnación, ellos dicen que la persona muere y esa es una enseñanza budista de Gautama Siddhartha. Él se llamaba Buda, el primer iluminado del budismo. Entonces, decía Buda que él fue iluminado y que la persona que ellos le llaman la reencarnación, que si fue bueno en esta vida y muere, va a volver a nacer otra vez. Pero si fue bueno y era, digamos, un soldado, ahora va a nacer siendo un general, va a ser general, y después si nace y si es bueno, vuelve a morir y nacer, van a nacer siendo un rey o un príncipe y así. Según ellos va a subir en la escala material. Y si se portó mal, va a morir y va a bajar, van a ser como una lagartija, como una cucaracha, como un ratón, hasta que nazca en un microbio, y tiene que volver a vivir para que crezca otra vez. Entonces, eso es lo que ellos enseñaban de la reencarnación, y con ese tipo de experimentos nos engañaba. Pero la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Eso dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, la reencarnación es un engaño de Satanás. Y esa es parte de mi testimonio, por eso estoy explicando esto. Hay gente que dice, yo no creo que haga hechicería. Yo les voy a decir algo. La hechicería existe desde la antigüedad y el ocultismo. Los reyes de la antigüedad, los reyes de Egipto, los reyes de Babilonia, tenían astrólogos, o sea, gente que se dedica a la metafísica. Oh, se me estaba olvidando. La diferencia de la metafísica y la física es esta. Como les decía, la física estudia la mecánica de los cuerpos y la metafísica son los astrónomos que estudian los astros, pero con fines de adivinación. Esa es la metafísica. Y los científicos estudian los astros, pero con fines científicos. Un astrónomo, fíjese, un astrónomo es diferente a un astrólogo. ¿Se fija? Son dos gentes diferentes. El astrólogo es un hechicero, un adivino, que según la posición de los astros le adivina la suerte. El día que usted nació y le da ahí según la suerte, lo cual es un engaño de Satanás, porque solamente Dios conoce el futuro. Y un astrónomo es el que estudia los astros con fines científicos. El astrónomo le dice a usted cuándo va a dar vuelta un cometa, cuándo va a regresar, le explica a usted los eclipses, todo esto. Ese es un astrónomo. Tenía que decirlo esto porque alguien se confunde. Entonces pasé años practicando el ocultismo, la hechicería, con este abogado. Dejé mi escuela, ya no quise ser ingeniero porque me envicié en el ocultismo, compré muchos libros. Entonces, de entre 50 jóvenes aproximadamente en aquellos años, había jóvenes del Tecnológico de Querétaro que veníamos después de la escuela al abogado, a la oficina del abogado. Venían jóvenes también de la universidad y veíamos ahí cosas que pasaban. Entonces, logré escalar en el nivel de los 50 jóvenes. Yo estuve como en el número 6 aproximadamente, porque había otros que estaban más arriba. Y la que estaba más arriba, después del maestro, es una mujer muy conocida ahorita en Querétaro que se llama Celia Maya. Esa mujer era practicante de ese tipo de prácticas, viajes astrales, clarividencia, todo esto. Ella ha corrido para diputada, senadora, está metida en la política. Ella es una jueza de aquí de Querétaro. Ella me conoce, ella sabe quién soy yo. Entonces yo estaba orando por ella para que Dios lo salve. Quiero pedirles que oren por todos los hechiceros, porque los hechiceros no saben que están siendo engañados por Satanás. Yo no sabía que estaba siendo engañado, yo pensaba que era lo bueno. Tienen una venda en los ojos que les impide ver la luz, que les impide ver la realidad. Ellos están engañados por el enemigo. Entonces, también por ellos murió Cristo. También por ellos. Entonces, dice la palabra de Dios que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. San Juan 8:34. Así dice Cristo. Y 8:36 dice Cristo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Cristo nos libera totalmente, no a medias, no por un tiempo. Nos libera de las cadenas del enemigo, de Satanás, para siempre. Al alcohólico le quita el alcohólico para siempre. Yo he visto personas, hay una confusión muy grande, porque la gente piensa que la gente nace mal, porque así quiso Dios, que nace con errores, con fallas. Cuando el hombre pecó, Satanás tomó control de la humanidad y desde entonces la destruyó. Pero hace más de 2000 años vino Cristo y la profecía que estaba ahí en Génesis, Dios le dijo a Satanás, a la serpiente antigua, le dijo: ponen enemistad entre tu simiente y entre la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer te pisará la cabeza, le dijo. Entonces en hebreo nos dice que la simiente de la mujer es Cristo. ¿Por qué Cristo es la simiente de la mujer? Porque Cristo fue engendrado por Dios, no fue engendrado por ningún ser humano. Fue engendrado en una mujer, pero por medio del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Cristo es humano, pero es Dios porque fue engendrado por el Padre. Eso es lo que mucha gente no entiende. Dice: no entiendo cómo es que es Dios. Sí, por eso. Es el primer ser humano que es Dios, el único ser humano que es Dios, porque es hijo de Dios, fue engendrado por Jehová Dios. Entonces, eso es lo maravilloso, ¿verdad? Y sucede que en esa secta el maestro practicaba también el espiritismo. Y el espiritismo consiste en que la gente acude a un lugar a consultar a sus muertos, y eso es pecado. Dios condena el que se consulte a los muertos. En el espiritismo se hace un círculo, se agarran de la mano y invocan a la persona en la que van a buscar, según. Entonces llega la gente y dice: quiero hablar con mi abuelito. Y dice la gente: mi abuelito y yo teníamos nuestros secretos y yo quiero saber si es cierto. Entonces viene la persona y invocan al supuesto abuelito de la muchacha o muchacho, y una de las personas de ahí se posesiona, o se aparece un espíritu ahí, una figura etérea, una especie como de gas que toma figura, y es un demonio, porque desde que el hombre le falló a Dios, Satanás tomó control de la humanidad. Entonces el ser humano adentro trae demonios. Por eso es que dice Cristo que todo el que hace pecado, esclavos del pecado. Dice el borracho: yo no sé qué me lleva a tomar, algo me lleva. Pues es que es esclavo de un demonio de alcoholismo. Los alcohólicos anónimos no pueden ayudarle, solamente Cristo puede romper sus cadenas. El homosexual trae cadenas de homosexualidad, y es el error que hay, que la gente se imagina que está hablando con una persona, y entonces la persona no sabe que está hablando con un demonio. Los homosexuales, hombres, tienen un demonio que dice adentro de ellos: yo soy una mujer en cuerpo de hombre, lo cual es falso, porque el alma no tiene sexo. Dice el Señor Jesucristo que allá en la resurrección los hombres no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a los ángeles. En la resurrección la gente va a ser transformada, va a tener un cuerpo diferente. Este cuerpo de tierra aquí se va a quedar, va a desaparecer. Y Dios, dice el apóstol Pablo, que seremos transformados en un nuevo cuerpo. Entonces, cuando alguien habla con un homosexual o una lesbiana, la lesbiana dice: soy un hombre en cuerpo de mujer. La gente no se imagina que está hablando con un demonio. Ese demonio está dando plática con usted y usted ni se da cuenta. Entonces lo que hay que hacer es reprender a esos demonios, atarlos y echarlos fuera de ese cuerpo, porque Dios no creó el homosexualismo. Satanás ha desviado al ser humano a cometer pecado contra Dios, tomando control de sus cuerpos, haciéndolos hacer cosas que no es lícito para Dios.
Entonces Dios no creó homosexuales ni lesbianas. Satanás es el que ha destruido los cuerpos, porque hay gente que nace con sus órganos sexuales atrofiados, pero no es culpa de Dios. Es culpa que Satanás, al tener control del pecador, lo hace como le da su gana. Y yo soy testigo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, había un homosexual, murió hace poco, porque él se llamaba el hermano Mónico, no recuerdo el apellido, pero yo oí el testimonio de él, de sus propios labios. Él fue homosexual ahí en Ciudad Juárez, se vestía de mujer, se inyectó muchas cosas, eso fue lo que lo llevó a la muerte, las cosas que se inyectaba, aceites y hormonas y tanta cosa. Pero un día él, su hermana que iba a una iglesia lo invitó, y él aceptó a Cristo como su Salvador. Y Cristo lo libertó, le echó fuera ese demonio de homosexualidad. Y el hermano Mónico, la gente no se imaginaba que había sido homosexual. ¿Por qué? Porque Cristo rompió sus cadenas totalmente, para siempre. Y Dios había hecho ese cuerpo de hombre, no para que fuera mujer. Entonces el demonio de homosexualidad salió y nunca más regresó. Y él pudo hablar como varón. Y tenía fotografías de cuando era homosexual, cuando ahí en las ciudades Juárez, ahí en el centro, en la Mariscal, él caminaba vestido de mujer y los policías pensaban que era mujer y hacían racia, y a él nunca lo metieron a la cárcel porque pensaban que sí era mujer. Entonces, es un demonio el que toma control del homosexual igual que el de la lesbiana. Entonces ahora Satanás está desviando, destruyendo a la humanidad, y ahora Satanás exige derechos. Los demonios que están en esas personas exigen derechos. Cuando los derechos de Dios aquí están. Hay una carta que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que después de la Segunda Guerra Mundial la redactaron el 10 de diciembre de 1948. Quiero que sepan que esto se llama los protocolos. Un protocolo es una costumbre que se hace continuamente, que la gente, una práctica que se hace continuamente, que la gente la llega a tomar como costumbre, como algo normal. La Carta Internacional de los Derechos Humanos protege ahora al derecho de que un hombre pueda casarse con otro hombre, que una mujer pueda casarse con una mujer. Esa Carta Internacional de los Derechos Humanos protege el asesinato de niños, el aborto. Entonces, la mujer dice que tiene derecho sobre su cuerpo, pero aquí en la Biblia, aquí dice que por precio fuimos comprados. Dice, por tanto, glorificad a Cristo en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, este cuerpo no es mío. Este cuerpo no es mío. El cuerpo del homosexual no es de él. Él no lo creó. El cuerpo es de Dios. El cuerpo es de Dios. El cuerpo de la lesbiana es de Dios, no es de ella. Eso es mentira. Ella vive ahí. Dios se lo prestó para que viva una vida. Pero vamos a dar cuenta el día que partamos de esta vida. Entonces, no estoy en contra de los homosexuales ni de las lesbianas. Estoy en contra de los demonios que están destruyendo los cuerpos. Y esos demonios deben ser expulsados de esos cuerpos. Entonces, eso es lo que quería que entendieran. La gente está hablando en el mundo espiritual y ni cuenta se da. El alcohólico, hay un demonio de alcoholismo que está hablando de sus borracheras, de sus vicios. Igual el drogadicto está hablando de sus vicios. Entonces, la gente piensa que está hablando con la persona, está hablando con un demonio. No se imagina que está en el mundo espiritual. Habiendo practicado todo esto por esos años, tuve una experiencia en 1984, aterradora. Aquí en el despacho del licenciado Domínguez, todos los jóvenes que nos juntábamos, le estoy narrando esto lo más resumido que se pueda, porque fueron años, muchos años de estar metido en esto. Entonces, estoy tratando de que aprendan, que se edifiquen, de que entiendan muchas cosas, muchas dudas. Logré hacerme invisible. Ese era uno de los poderes que yo tenía. Me fascinaba hacerme invisible, andar por la calle de Querétaro. Entraba a la casa y me metía, me sentaba en la sala
Mi mamá me decía, ¿a qué hora llegaste, hijo? Ah, no te vi. Yo estaba sentado a un lado de ella y dice, no te vi entrar. Entonces, llegué a tener los poderes de serme invisible, de trazar las paredes, porque fui un hechicero de mucho poder. Nomás que eso no lo platica uno, no lo puede uno de estar divulgando, porque es un requisito que uno hace cuando está en ese tipo de movimientos, ese tipo de sectas. Se compromete uno a no revelar sus secretos. Entonces, en 1984, haciendo viajes astrales, nosotros hacíamos prácticas, hacíamos viajes astrales aquí en Querétaro, a un cerro que está para el rumbo del oriente. Bueno, se llama el Cerro del Zamorano. Ahí hay unas cavernas. Ahí hacíamos las prácticas de viajes astrales. Entrábamos en contacto con unos seres que están ahí, que son demonios. Yo no sabía que eran demonios. El licenciado Domínguez decía que eran los maestros del tiempo. Entonces, asistíamos a esos lugares, en viajes astrales, nos salíamos del cuerpo, nos íbamos volando hasta allá. Y entonces, yo tenía un maestro, que era el que me enseñaba esas cosas. Por eso los hechiceros y ocultistas, al tener ese tipo de maestros, había un adivino en la televisión que se llamaba Walter Mercado, que él decía que tenía sus guías. Pues ese demonio era un guía mío, un guía que me estaba conduciendo al manejo, al conocimiento de las fuerzas ocultas. Y quiero decirles que Dios a los cristianos les ha puesto un guía, ¿sabía? Y ese guía que guía a los cristianos se llama el Espíritu Santo. Es diferente, fíjese, ¿qué diferencia? Que al hechicero lo guía un demonio a hacer el ocultismo, la hechicería. Y a los cristianos, Cristo les dijo, no los dejaré huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu de verdad, que los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Por eso, esa es la diferencia. El diablo ha creado muchas religiones para pseudocristianas. Y usted se va a dar cuenta cuando una religión es falsa, cuando tuercen la Biblia. Porque el Espíritu Santo nunca va a engañar al pueblo de Dios. Y hay demonios que toman forma como si fuera el Espíritu Santo, y la gente que no es salva, es engañada. Y hay religiones que aparentan ser cristianas. Y puede ser que mucha gente dice, no, todos son iguales, son engañadores. No. El Espíritu Santo nunca me ha engañado. El Espíritu Santo es mi guía. Él me guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo nunca nos engaña. Entonces, yo les voy a platicar que yo trabajaba aquí en Querétaro en una fábrica que se llamaba Compacto. Era Remepsa, pero era una fábrica de parte de Compacto. Hacemos maquinaria pesadas. Entonces, en esa fábrica, yo era técnico en control de calidad y el ingeniero Sánchez un día vino y me dijo que me habían cambiado un trabajador para mi departamento. Él se llamaba Carlos Rivera de Barriga, que era de Michoacán. Entonces me dijo el ingeniero, enséñale a trabajar, enséñale cómo está el proceso de reparar la maquinaria. Yo era técnico en maquinaria pesada. Entonces, cuando lo trajo y empezó a platicar conmigo, sentí mucho odio hacia Carlos, sin haberlo conocido. Pero yo no sabía que Carlos era cristiano. No sabía. Lo aborrecí con toda mi alma, porque yo era un hechicero. Entonces, cuando nos juntábamos los técnicos a la hora de la comida, yo les platicaba a los muchachos, yo les presumía. Yo tengo poderes, yo me hago invisible, yo apago la televisión. En aquel tiempo la televisión no tenía control remoto, y yo desde lejos la apagaba y la prendía y la cambiaba de canales. Eso se llama telequinesis. Pero lo que la gente no sabe es que los hechiceros, para hacer eso, mandan demonios a que les obedezcan y que hagan esas cosas. O sea que la telequinesis es otro engaño de Satanás, no existe. Entonces, y Carlos, estando comiendo con nosotros, yo me sorprendo y me quedo maravillado porque tenía un valor tan increíble que me decía así con sinceridad: Villarreal, esas cosas que tú haces son cosas del diablo, arrepiéntete. Y me daba mucho coraje. Y yo volteaba y le decía: cállate, Carlos, vete de aquí, tú no sabes nada. Tú no me estás molestando. Vete, no dejes platicar.
Y me daba coraje que él me enfrentara, me dijera que era pecado. Entonces, pues yo pensaba que estaba bueno lo que yo hacía. Y entonces un día, Carlos duró 4 años aproximadamente orando por mí, todos los días. Porque quiero que sepan que yo le hacía a Carlos la vida imposible. Yo lo humillaba, yo quería que renunciara al trabajo, me caía mal, lo trataba con malas palabras, malos modos, lo trataba mal. Pero él oraba por mí. Se pasó años orando, doblando rodillas. Un día me invitó a su casa, me dijo, te invito a cenar a mi casa mañana. Entonces, como yo era su jefe, dije, seguro quiere aumento, para que dinero o algo quiere. Dije, voy a ir. Así pensamos la gente que está sin Dios, piensa que siempre alguien busca un beneficio. Entonces fui a su casa, siempre con la incertidumbre, ¿qué quedará? ¿Quedará un aumento? ¿Quedará un permiso? ¿Qué quedará este muchacho? Entonces fui con él a su casa y cenamos y luego ya me puso música cristiana. Yo nunca había escuchado música cristiana y una música muy rara, que le cantaba a Dios con mucho cariño, con mucha paz, mucha misericordia. Porque yo estaba impuesto a cantarle al mundo, a las balaceras, al adulterio, al engaño, al rencor, al pleito, al odio. Entonces, yo decía, qué curiosa música. Pero acá dentro de mí decía, pero qué bonita música. No se lo decía a él, pero dentro de mi mente yo decía, qué bonita. Era una música que me estaba trayendo una paz increíble. Ya cuando era en la madrugada del domingo, le digo, oye Carlos, ya muy tarde, ya me voy. Digo, te voy a echar un rayo. Entonces agarré una Biblia, me dijo, te la regalo. Y yo dije, eso es lo que él quería, me va a humillar, me está regalando una Biblia. Y yo dije dentro de mí, de seguro que en la fábrica va a decir que me regaló una Biblia. Dije, no Carlos, a mí no me la regala, a mí me la vendes. ¿Y cuánto cuesta? Y se la compré. Esa Biblia era una Biblia de pastas de cartón, con un trébol de colores, una Reina Valera, y me costó 360 pesos. Le dijo, ahí está el precio, así, y le pagué. Entonces yo dije, a ver si no va a hablar de mí. Pero yo no sabía que él me la estaba regalando. Es un regalo, lo más importante que puede haber, la palabra de Dios. Entonces me llevé esa Biblia a mi casa y en mi recámara yo tenía libros satánicos. Y en la sala tenía un librero lleno de libros satánicos. Entonces, más o menos contando, llegué a tener como 170 libros satánicos, de los más terribles. Entonces, lo metí ahí en un buró. Yo tenía 2 burós en mi cama, uno a cada lado, y tiene ahí muchos libros satánicos, y ahí metí la Biblia. Dije, no es más que otro libro. La veía y no la entendía. No, ahí la dejé. Entonces, el 17 de marzo de 1988, recuerdo exactamente el día, la hora, la fecha, el año en que acepté a Cristo en mi corazón, el que tuve la experiencia más maravillosa de mi vida. Y eso es lo que se le conoce como nuevo nacimiento. Cuando uno nace de nuevo en Cristo, sabe y se recuerda exactamente la experiencia maravillosa y nunca se le olvida. Y no tengo necesidad de estar escribiendo. Entonces, esa vez, me acuerdo que era un viernes, y salí de trabajar, y llegué a mi casa, y pasé y me subí a la cámara de arriba, y me dijo mi mamá, ¿no vas a cenar, a comer? No, le dije, voy a ir para arriba a mi cuarto. ¿No vas a salir a la calle? No voy a salir. Subí a mi cuarto y me acosté en mi cama, muy descansado porque había trabajado tiempo extra. Eran como las 7 de la tarde cuando llegué a mi casa, 7:30 por ahí. Y cuando me acosté, sentí como que me levantó un resorte y volteé y vi la Biblia. Y cuando vi la Biblia ahí, en medio de los libros de hechicería y satánicos, me dio mucho coraje. Y con todo mi corazón dije, muere el libro. Ese libro no sirve para nada, no me enseña nada. Oh, esto que tengo aquí, esto sí. Me enseña cómo hacer dinero, cómo tener mujeres, cómo hacerme invisible. No, hombre, qué bárbaro, cómo agarrar buenos trabajos, no, cómo lograr un aumento, no, qué bárbaro. Entonces, me dio mucho coraje ver la Biblia ahí, mucho odio. Entonces dije en voz alta, este libro lo voy a romper, lo voy a hacer pedazos, no me sirve para nada. Y con tanto odio que agarré la Biblia y la quise romper.
Y cuando la agarré y la quiero romper, se me quedó pegada en las manos. Fue una experiencia increíble. Porque yo que decía que era hechicero, que tenía poderes, no la podía romper. Pero yo no sabía que Cristo dice que su palabra es espíritu y es vida. No sabía que estaba luchando contra Dios. Yo que presumía que era hechicero, que tenía poderes, que hacía esto, que hacía aquello. En ese momento, la Biblia se me quedó pegada en las manos. Y me quedé como estatua, paralizado, sin poderme mover. Y entonces, todas las letras desaparecieron. Se pusieron blancas y solamente una porción de la Biblia quedó ahí, visible. Y a mi lado derecho, oí una voz preciosa, muy amorosa, pero con mucha autoridad, que me decía: lee la Biblia, léele. Y empecé a leer, y dice la bendita palabra de Dios, en el libro de los Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21, esas palabras son las que quedaron, todo lo demás se puso blanco. Y mis ojos se posaron ahí, y entonces empecé a leer, y dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, pero cuando yo llegué a la palabra hechicerías, me quedé sorprendido, porque yo nunca había leído, nunca me imaginé que esta palabra estuviera en la Biblia. Y cuando leí la palabra hechicerías, aquí a mi lado derecho, volví a escuchar esa hermosa voz que me decía con mucho cariño, con mucha misericordia: eres un hechicero. Y yo decía, me dio mucho coraje, y volteo y le digo: no soy ningún hechicero, no lo soy. Sí lo eres, sigue leyendo. Entonces volví a leer y dije: algo dice. Y me dice: ¿sabes? Sigue leyendo. Cuando leo por tercera vez fue cuando entendí que los borrachos, que los adúlteros, que los hechiceros, los idólatras, adúlteros, fornicarios, dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces fue cuando entendí, dije: esto es lo que yo soy. Y entonces, de una forma increíble, aquí enfrente de mí, en la pared, vino una luz brillante que atravesó la pared, una luz tan blanca y preciosa que nunca la había visto, una luz como metálica, color plateada, una luz maravillosa. Y después de esa luz, vi textualmente una mano que vino y me arrancó de mis ojos una venda con escamas negras. Y entonces, después de que esa mano me arrancó esa venda con escamas, aquí en la pared apareció como una pantalla de cine, y empecé a ver toda mi vida, a la gente a la que le había hecho hechicerías. Dios estaba probándome que sí era un hechicero. Yo decía que no, pero Dios conoce todo, el pasado, el futuro y el presente. Entonces Dios me estaba mostrando mi pasado, a la gente a la que le hice enfermedad, a la gente que dañé por medio de la hechicería, por medio de los poderes diabólicos que tenía. Entonces sentí que algo había atrás de mí. Entonces cuando volteo hacia atrás, me quedé sorprendido, porque atrás de mí vi un camino ancho que se perdía allá en lo profundo, y vi que era una cueva negra, pero había ese camino en medio de esa cueva, pero era un camino muy ancho.
Y ese camino es como una autopista que tiene carriles. y cada carril tiene un nombre. Yo venía caminando en el carril de los hechiceros. Había otro carril donde están los idólatras, todos los que habían ido, los a Buda, a la Virgen de Guadalupe, a Judas Tadeo, a San Martín de Porres. Ahí venían todos los que daban ídolos. Y luego más allá venía otro, donde vienen todos los homicidas, narcotraficantes, sicarios, los asesinos. Y luego venían otro donde venían los borrachos. Los adúlteros venían en otro lado. Los homosexuales venían en otro lado, un carril de homosexuales. Y yo venía en el carril de los hechiceros. Venían muchos hechiceros atrás de mí todavía. Entonces, cuando volteo otra vez para el frente, me quedé sorprendido, porque yo estaba ya a 3 pasos de acabar el camino que venía caminando, y donde se acababa ese camino, había una puerta gigante, una puerta que Cristo le llama la puerta ancha, que va a la perdición. Entonces, cuando vi esa puerta, me quedé sorprendido, porque a mí en hechicería me decían que el infierno no existía, que eran puras mentiras. Por eso me metí de lleno al manejo del ocultismo, porque me decían que el infierno no existía. Entonces, cuando yo veo gente que está en un mar de lumbre gritando, ¡sáquenme de aquí! ¡No quiero estar aquí! ¡Auxilio! Gente que decía, ¡ahora sí quiero con Dios! ¡Ahora sí! ¡Sáquenme! Entonces me aterroricé, me asusté y caí de rodillas, y yo empecé a llorar, y yo decía, yo no quiero entrar ahí. Y grité hacia arriba y le dije, ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Perdóname, Dios! ¡Ya no quiero entrar ahí, Dios! ¡Dios! ¡Perdóname! ¡Quítame todos los poderes que tengo, Dios! ¡Yo no quiero entrar al infierno, Dios! Duré ahí de rodillas, clamándole a Dios. Yo pensé que había durado unas 3 o 4 horas. Hace 2 años vino mi hermana a mi casa allá en Nuevo México. Y me dice mi hermana, oye hermano, ¿dónde estuviste aquellos 6 meses que no te encontrábamos? Que no supíamos de ti. Que se preguntó, y ella me dijo que mi mamá le había platicado que mi hermana más grande, mi hermana era ingeniera química, que mi hermana más grande había estado buscando, que contrató un detective para que me buscara, y que el detective regresó y que le dijo que a mi mamá y a ella que no me habían encontrado. Mi hermana me decía, ¿dónde estuviste esos 6 meses? Le dije, estuve de rodillas clamándole a Dios que me perdonara, porque yo estuve a punto de entrar al infierno, le dije. Ahí estuve de rodillas, le dije. Digo, es que cuando te encontramos, venías con los ojos desorbitados, traías los pelos parados, olías a azufre, olías que nunca te habías bañado. ¿Y cómo crees que viniera? Le dije. Si venía aterrorizado, yo vi el infierno, le dije. Cristo dice la verdad. Hay gente que no cree en el infierno. Hay una religión que dice que el infierno no existe, que son los testigos de Jehová. Yo vi el infierno. Cristo dice que en el infierno el fuego nunca se apaga. Y Cristo dice que en el infierno será lloro y el crujir de dientes. Dice Cristo que en el infierno el gusano no muere. Estando clamando de rodillas ahí todo ese tiempo, que yo pensé que habían sido 6 horas, o 3 o 6 horas, fueron 6 meses de clamarle a Dios que tuviera misericordia de mí. En la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. En la eternidad del tiempo puede ser que sea más lento que aquí. Entonces, después de estar clamando, pidiéndole a Dios que me perdonara, Dios tuvo misericordia de mí. Y en esa caverna, ahí al punto de entrar al infierno, arriba de esa caverna negra se abrió como una ventana, y entró una mano y me agarró y me llevó hasta mi casa, aquí en la ciudad de Querétaro.
en la colonia Satélite, en la calle Escarcha 239. Ahí vivía yo en ese tiempo. Ahí vivía con mi mamá y mis hermanos, cuando estábamos solteros. Entonces, estos versículos de la Biblia que leímos al principio, donde dice Cristo que entremos por la puerta angosta que lleva la vida, se los voy a volver a leer, porque cuando yo tuve esa experiencia, yo regresé a trabajar y fui a la fábrica y busqué a aquel muchacho que me había vendido la Biblia. Y le dije, Carlos, Dios me habló, Carlos. Me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo que Dios te habló? Sí, Carlos, Dios me habló, Carlos. Dice que los hechiceros no van a entrar al reino de los cielos, Carlos. Dice que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos, Carlos. Que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Los borrachos, Carlos. Carlos, yo quiero ir a tu iglesia, le dije. Y entonces me dijo, cuando salgamos de trabajo, vamos a mi casa para que me digas qué fue lo que leíste. Le dije, es que yo lo vi en la Biblia, le dije, pero no sé dónde está, porque yo no conozco la Biblia, le dije. Entonces después del trabajo fuimos a su casa, comimos, me invitó a comer, y luego me dice, ya está la Biblia, vamos a ver qué fue lo que platícame, cómo fue todo, qué fue lo que leíste. Entonces le dije lo que leí de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, todo eso. Y yo estuve buscando la Biblia hasta que dijo, ¿esto fue lo que leíste? Le dije, eso fue lo que leí, eso. Entonces empecé a asistir a la iglesia. La iglesia en la que yo me convertí se llama Iglesia de Dios en Querétaro. Y me convertí ahí en la Congregación del Norte, que está ahí en Felipe Ángeles y San Roque. Ahí fue donde conocí los primeros movimientos de la palabra de Dios, y mi pastor se llamaba Jesús Díaz Camacho. Un día, como a los 3 meses aproximadamente, vino un predicador a la iglesia y leyó esta palabra: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, o sea, al infierno, y muchos son los que entran por ella. Entonces, estando ahí, cuando el hermano estaba leyendo eso, ya no leí el otro versículo, porque en ese recordé lo que había sucedido, y dije, sí, es cierto, yo vi esa puerta ancha que va a la perdición, que va al infierno, y muchos son los que entran por ella, sí, es cierto. Es una gran cantidad de gente que está entrando día con día. Pero Cristo hace una hermosa invitación. Entren por la puerta estrecha. Entren. Y lo dice el segundo versículo, porque ancha es la puerta. No, porque estrecha es la puerta, perdón. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, yo voy a hacer una invitación en este momento para quien esté viendo este mensaje, este testimonio. Y yo te voy a decir que Cristo no vino a predicar religión, vuelvo a repetirlo. Vino a invitarnos a ir al reino de los cielos. Cristo dice que Él nos invita a entrar por la puerta angosta que lleva al cielo, por el camino angosto que lleva al cielo. Entonces, te invito a que hagas conmigo la oración de fe. Quien esté ahí escuchando este testimonio con sus familiares, ayúdenle. Si usted ya es cristiano, ayúdele, anímelo a orar por su amigo, por su visitante, su familiar, su hermano, su padre. Dígale, vamos a orar y dígale así: en este momento, Señor Jesucristo, acabo de enterarme de que tú me estás invitando a entrar al reino de los cielos. Y aparte,
de que nos invita por entrar por el camino angosto y por la puerta angosta, nos estás advirtiendo que hay un peligro para la humanidad. Hay un peligro porque hay un camino ancho, lleno de pecado, lleno de adulterio, de fornicación, de hechicería, de idolatría, de homicidio, de borrachera, que lleva a la perdición. Y hay una puerta ancha por la que está entrando esa gente. Señor Jesucristo, en este momento te recibo como mi Salvador, te acepto en mi corazón. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por mostrarme el camino que va al cielo. Gracias por mostrarme que hay una puerta abierta allá arriba en el cielo, por donde entran a los que tú estás invitando. Este día, Señor Jesucristo, yo acepto tu invitación. Y te ruego, Señor Jesucristo, que escriba mi nombre en el cielo, en el libro de la vida, donde están registrados todos los cristianos, porque dice la Biblia que en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida. Así como en Estados Unidos, aquí en México, en cada país, en cada estado, en cada ciudad, hay un registro cuando alguien nace. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú naces de nuevo y tu nombre es escrito allá en el cielo. Tú eres ahora, desde el momento que tú recibes a Cristo como tu Salvador, tu nombre es escrito en el cielo, en el libro de la eternidad, en el libro de la vida. Entonces dile, Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y también te pido, Señor Jesucristo, que mandes tu Espíritu Santo a morar en mi corazón. Te pido que lo mandes para que me guíe en el entendimiento de tu palabra, que cada que yo lea la Biblia, tu Espíritu Santo me enseñe la verdad, para que yo no sea confundido por nadie, ni por un espíritu inmundo, ni por un demonio, sino que tu Espíritu Santo me guíe rectamente hacia el reino de los cielos, a que me enseñe tu voluntad, lo que tengas para mi vida, que me des entendimiento de tu palabra, que me des conocimiento, que me des crecimiento, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por morir por mí en la cruz del Calvario. Te acepto como mi Redentor, como mi Salvador, como el Mesías, que muy pronto vendrás por tu iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, te doy todas las gracias y estoy muy agradecido porque hoy acabo de enterarme de que para toda la humanidad tú lo estás invitando a entrar al cielo. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora, después de que hice la oración de fe, voy a orar por si alguien está enfermo. Cristo nos dice que oremos por los enfermos. Dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Así que en este momento, Padre Celestial, si alguien está padeciendo por el alcoholismo, ato a ese demonio de alcoholismo en ese cuerpo y lo echo al abismo en el nombre de Jesús. Porque dice Cristo que todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos. Igualmente, todo espíritu de homosexualidad y lesbianismo que haya en una persona que estés viendo este video, es atado en el nombre de Jesús, aquí en la tierra y en el cielo, y es arrojado al abismo donde pertenece, en el nombre de Jesucristo. Ahí se queda para siempre, hasta el día del juicio. Cualquier espíritu de idolatría es atado en este momento, arrojado al abismo, y ahí se queda para siempre, en el nombre de Jesús. Es atado aquí en la tierra y también en el cielo. Padre, si hay alguien enfermo de cualquier enfermedad, del coronavirus, de cualquier cáncer, cualquier tipo de enfermedad, la que sea, en este momento la ato en el nombre de Jesús. Y también es atado en el cielo, Padre. Y esos demonios de enfermedad son arrojados al abismo. Esos demonios de esquizofrenia, de ansiedad, de estrés, son atados y arrojados al abismo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque tenemos esa autoridad que nos has dado, de que todo lo que atemos en la tierra, dice mi Jesús, será atado en los cielos. Así que, haciendo uso de la autoridad que me has dado, Padre, he hecho esto, mi Dios, en obediencia a tu palabra, Padre. Y de hoy en adelante, Señor, te pido que esas gentes que han recibido a Cristo como su Salvador, que han recibido sanidad, testifiquen, Padre, a otras personas, que testifiquen las maravillas que tú has hecho en sus vidas, Padre, y que nunca se aparten de tu camino, Padre. El que ha nacido de nuevo este día,
que nunca se aparte para que no sea borrado su nombre del libro de la vida. Gracias, Dios mío, gracias, Padre Celestial. En el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy la gracia, te doy la honra y la gloria, Padre. Gracias, mi Dios. Amén. Este ha sido parte de mi vida, hermanos y amigos. Estuve aproximadamente desde los 7 años a los 35 años, son como 15 años más o menos que estuve, unos 18 años aproximadamente, estuve practicando el ocultismo y la hechicería desde niños. Vi cosas tremendas desde niño, pero no puedo hablar más porque no edifica. Lo que hemos hablado va a servir de edificación para aclarar muchas dudas y preguntas a mucha gente. Y que este video llegue y alguien lo traduzca a otros idiomas. Lo ruego en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.